Hola, bienvenidos una vez más a Palabras de Vida desde Argentina para el mundo, con un mensaje de amor y de esperanza. Espero que todos se encuentren bien y que disfruten lo que el Señor tiene para compartirnos en este día. Nuestro trabajo, su misión activa. Ese es el tema de hoy que vamos a desarrollar con lujo de detalles. Sin duda, hay una gran bendición en esta enseñanza. ¿Alguna vez hemos sentido que el mundo se nos viene encima cuando leemos las noticias del día? Seamos honestos por un momento. Nos levantamos por la mañana, preparamos el desayuno, abrimos el portal de noticias en el celular o encendemos la televisión y lo que vemos nos golpea directamente en el pecho. Crisis económicas que parecen no tener fin, decisiones políticas que no entendemos o que abiertamente nos indignan, líderes que parecen gobernar para sí mismos y no para el pueblo, corrupción, injusticia, delincuencia impune y desenfrenada. ¿No les parece algo común? Y en medio de todo eso, surge en nosotros una sensación muy humana, porque es muy visceral, la impotencia. Nos sentimos pequeños, sentimos que las decisiones que mueven nuestra vida se toman en despachos presidenciales sobre escritorios de mármol a los que nunca tendremos acceso. Sentimos que nuestro futuro se decide en unas urnas electorales donde nuestro voto es solo uno entre millones. Y esa impotencia, poco a poco, se va transformando en algo más oscuro. Se convierte en queja, luego cambia a sí mismo y termina en amargura. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado participando en conversaciones de café o en grupos de WhatsApp donde lo único que hacemos es destrozar a nuestros gobernantes? ¿Cuántas veces hemos pensado en la única solución como si fuera que caigan los malos para que nosotros podamos estar bien? Es natural sentirse así. Vivimos en una sociedad que nos enseña que el poder es lo único que importa y que si no tienes poder político, eres una víctima. Pero hoy necesitamos detenernos. Necesitamos apagar el ruido de los noticieros por un momento y sintonizar una frecuencia totalmente diferente. Necesitamos preguntarnos, ¿es posible que en el destino de una nación no se decida en los despachos presidenciales ni en las cámaras de diputados? ¿Y si el verdadero poder no estuviera donde nosotros creemos que está? Imaginemos por un segundo una escena diferente. No un palacio de gobierno, sino una habitación sencilla. Quizás es tu habitación o la mía. Allí hay alguien, tal vez un ama de casa, un estudiante o un trabajador que vuelve cansado de su jornada de trabajo. Esta persona no tiene un cargo público, no tiene influencia en los medios, pero esa persona decide doblar sus rodillas, decide cerrar sus ojos y decide hablar con Dios. Y en ese susurro, en esa intimidad, se empiezan a mover engranajes que los analistas políticos ni siquiera saben que existen. Pero lo que vamos a descubrir juntos en el estudio de hoy es algo radicalmente distinto. Vamos a hablar de una sumisión activa. No es rendición, no es conformismo. Es una forma de resistencia espiritual y colaboración divina que trasciende cualquier sistema político humano. El apóstol Pablo, escribiéndole a su joven discípulo Timoteo, nos va a invitar a ejercer un sacerdocio universal. Nos va a retar a usar la gratitud como un arma de guerra y la paz como nuestro mayor testimonio. Nos va a llevar desde las calles peligrosas del Imperio Romano hasta la sala del trono de Dios nuestro Padre. Y nos va a confrontar con una pregunta que puede cambiar la forma en que vivimos nuestra ciudadanía. ¿Y si tu oración por quien te gobierna fuera la llave que Dios ha elegido para abrir la puerta de la salvación de todo un pueblo? ¿Has entendido la pregunta? Te la voy a repetir. ¿Y si tu oración por quien te gobierna fuera la llave que Dios ha elegido para abrir la puerta de la salvación de todo un pueblo? Nosotros no somos simples espectadores de la historia. Somos protagonistas en el ámbito espiritual y tenemos una tarea que nadie más puede hacer. Nuestro lema de hoy va a ser: la intercesión es la resistencia del reino. Y así llegamos a la sección 2. Hablemos de la tensión bíblica. Ahora, para entender la magnitud de lo que Dios nos está pidiendo, necesitamos contextualizarnos, porque es muy fácil leer la Biblia desde la comodidad de nuestro siglo y pensar, bueno, claro, para Pablo era fácil decir esto. Pero cuando abrimos la primera epístola a Timoteo, no estamos simplemente ante un manual de orden eclesial. No estamos leyendo un libro de consejos administrativos para organizar la iglesia o el culto del domingo. Nos encontramos ante un manifiesto de resistencia espiritual y fidelidad redentora. No sé si han entendido el alcance de esta frase. Nos encontramos ante un manifiesto de resistencia espiritual y fidelidad redentora. Nosotros resistimos espiritualmente
y Dios se ocupa de la redención. Está ligada estrechamente con nuestra actitud. Pablo, el apóstol veterano, le escribe a Timoteo, su hijo en la fe, con una urgencia que atraviesa los siglos. Él sabe que la iglesia no se define por el edificio donde se reúne, sino por su postura ante Dios y su responsabilidad ante las naciones. Porque no debemos olvidar que el Señor nos encomendó en Mateo 28:19, ir y hacer discípulos, ¿a quiénes? A todas las naciones. Pero aquí es donde la cosa se pone difícil para nosotros. Pablo escribe esta carta aproximadamente entre los años 62 y 64 después de Cristo. ¿Recuerdan quién gobernaba el mundo en ese momento? Nada más ni nada menos que Nerón. No estamos hablando de un presidente con el que no estamos de acuerdo en política fiscal, por ejemplo. Estamos hablando de Nerón, un hombre que pasó a la historia como uno de los tiranos más crueles y desequilibrados. Un hombre que poco después de que se escribiera esta carta, iniciaría una persecución brutal contra los cristianos, usándolos como antorchas humanas para iluminar sus jardines. Su administración se había vuelto autocrática, o sea, el gobierno de uno solo, injusta y sanguinaria. En este contexto, en esta atmósfera cargada de tensión política y miedo, donde Pablo entonces lanza una instrucción que a los ojos humanos parece absolutamente contradictoria. Leamos lo que dice 1 de Timoteo 2, 1-2. Exhorto, ante todo, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia. ¿Podemos sentir el peso de esto? Bajo el gobierno de un tirano que pronto buscaría la sangre de los santos, la Iglesia recibe la orden de orar por él. Seamos honestos, esto nos choca de frente. Nuestra carne grita, no, yo quiero orar por justicia. Quiero orar para que Dios lo detenga. Quiero orar para que pague por lo que hace. Es difícil orar por alguien que despreciamos. Es difícil interceder por líderes que promueven leyes que van en contra de nuestros valores. Es difícil dar gracias por autoridades que son corruptas o incompetentes. La tentación de los celotes de aquella época es la misma tentación que tenemos nosotros hoy. ¿Quiénes eran los celotes? Eran un grupo judío que creía que la solución era la revolución. Creían que el mundo se cambiaba por la fuerza, derrocando al imperio romano en este caso, usando la espada. Y a veces, en nuestro corazón, somos un poco celotes. Creemos que la solución es la protesta violenta, el activismo agresivo o simplemente el odio destilado en las tan conocidas redes sociales. Pero Pablo nos detiene en seco. Nos dice que no es un llamado a la rendición. No nos está pidiendo que aprobemos la maldad de Nerón. Nos está llamando a activar, escuchen, Pablo nos llama a activar el arma más poderosa que posee el pueblo de Dios. Pablo sabe algo que nosotros a menudo olvidamos. El destino de los imperios no se decide únicamente en los palacios de mármol, sino en los altares de intercesión de los humildes. El mundo nos dice, si el gobierno es malo, rebélate, grita, destruye. El Evangelio nos dice, si el gobierno es malo, intercede, clama, construye puentes espirituales. ¿Por qué? Porque la intercesión es la resistencia del reino. Demos un paso más. Entramos en la sección 3. Vamos a sumergirnos profundo en esto, porque para obedecer este mandato necesitamos entenderlo, pero no desde nuestra perspectiva natural, sino desde la visión de Dios. Necesitamos desarmar este texto pieza por pieza y ver la maquinaria divina que hay detrás. Punto 1. El escenario hostil de Éfeso y el imperio. Necesitamos transportarnos mentalmente a la ciudad donde Timoteo estaba recibiendo esta carta, Éfeso, que no era una ciudad neutral. Era una metrópolis vibrante, una población estimada en 200.000 habitantes, una ciudad portuaria, el centro administrativo de la provincia de Asia, una variedad social donde se fundía el poder de Roma con la cultura griega. Pero más que eso, era un bastión espiritual de la oscuridad. En el corazón de la ciudad se alzaba el templo de Artemisa, como pueden ver, y esta es una reproducción fiel a lo que los estudiosos e investigadores históricos determinaron. Esta no era una iglesia como tantas otras. Era una de las maravillas del mundo antiguo, una estructura magnífica que dominaba todo.
Pero el templo no era solo arquitectura, era el motor económico de toda la región, no solo de Éfeso. La idolatría en Éfeso no era solo una creencia. La idolatría, aquí en esta ciudad, era una industria. Había miles de personas que vivían de vender estatuillas, de todo tipo de superstición, del comercio al que ellos llamaban o identificaban como comercio sagrado. Para los efesios, Artemisa era la proveedora y también la protectora. Decir que había un solo Dios no era solo una ofensa religiosa, era también una amenaza económica. Y junto a Artemisa estaba el culto imperial. En las calles de Éfeso se exigía lealtad al César como si fuera un dios. ¿Se imaginan la presión? Para ser un buen ciudadano tenías que quemar incienso al emperador. No había separación entre iglesia y Estado. La política era religión y la religión era política. Entonces, ¿cómo podía un cristiano vivir allí? ¿Cómo podía un seguidor de Jesús habitar una ciudad que exigía reconocer a César como Señor? La respuesta de Pablo no es el aislamiento ni la rebelión armada. La respuesta es una sumisión activa basada en la comunicación con el cielo. Este acto de intercesión permitía a la Iglesia cumplir externamente con la lealtad civil exigida por el imperio, preservando el testimonio público. Al orar por el gobernante, en lugar de orar a él, los cristianos demostraban ser ciudadanos ejemplares, mientras en realidad sometían toda autoridad humana al dominio soberano del único Dios vivo. La Iglesia estaba en peligro real. Era una minoría sospechosa en medio de una cultura hostil. Y aún así, la instrucción es orar por la paz de la ciudad y por los líderes que sostenían ese sistema pagano. Esto nos enseña que el contexto político nunca es una excusa para dejar de orar. Al contrario, cuando más oscuro es el escenario, más necesaria es la luz de nuestra intercesión. ¿Por qué? Porque la intercesión es la resistencia del reino. Llegamos al punto 2. Vamos a ver la arquitectura de nuestra oración. Ahora, miremos cómo debemos orar. Pablo no dice simplemente oren. El Espíritu Santo inspiró al apóstol a usar 4 términos específicos en 1 de Timoteo 2:1. No es una redundancia poética, es una hoja de ruta técnica. Es la arquitectura de nuestra comunicación con Dios. Y no podemos ignorarla si queremos ser efectivos en nuestras oraciones y en nuestra intercesión. La primera es la palabra rogativas. En griego se pronuncia deseis. Esta palabra viene de una raíz que significa carencia, necesidad urgente o indigencia. ¿Qué significa esto cuando oramos, por ejemplo, por un presidente? Significa que reconocemos su insuficiencia humana. ¿Lo ven? Rogativas. A veces miramos a los líderes y pensamos que son todopoderosos o que deberían saberlo todo, cuando en realidad ninguno de nosotros sabemos claramente las presiones y tensiones que soportan en sus cargos públicos. Pablo nos dice, míralos como indigentes espirituales. El gobernante, por más poder que tenga, tiene una carencia radical de sabiduría y de fuerza moral. Ningún ser humano puede gobernar bien sin la ayuda de Dios. Al hacer rogativas, estamos pidiendo que Dios supla lo que a ellos les falta. Estamos pidiendo misericordia. En lugar de criticar sus errores, oramos para que Dios llene su vacío con su sabiduría. Nos convertimos en proveedores espirituales para la indigencia de nuestros gobernantes. Así llegamos al segundo párrafo, a la segunda palabra, que es oraciones. Proseuchas, muy conocida. Todos hemos estudiado la oración. Proseuchas, es un término sagrado. A diferencia de otras palabras que pueden usarse para peticiones entre personas, esta palabra es exclusiva para hablar con la deidad. ¿Qué implica esto? Implica la elevación de lo civil a lo sagrado, de lo natural a lo espiritual. Cuando oramos por el gobierno, estamos tomando un asunto político y lo estamos metiendo en el lugar santísimo. Estamos declarando que la política no es secular, sino que está bajo la jurisdicción de Dios. Al orar, santificamos el espacio público, la esfera pública. Es como si le dijéramos a nuestro Señor, este gobierno te pertenece. Estos asuntos de Estado son asuntos de tu reino, porque nos involucran a todos nosotros como tu iglesia y el cuerpo de Cristo. Y también, al orar,
afirmamos que cualquier gobernante de turno no es autónomo, sino que hay un trono más alto ante el cual él debe rendirse. La tercera palabra es fascinante. Peticiones. Enteusis. En el griego extrabíblico, en el griego de uso tradicional en los tiempos bíblicos que estudiamos, este término se usaba para una audiencia formal con un rey. Nos habla de libertad de acceso. Como señalan comentaristas acreditados, este término conlleva la idea de un acercamiento libre y confiado a la presencia de Dios. Nosotros, la Iglesia, miren el privilegio, tenemos un pase VIP al despacho del Rey del Universo. No somos súbditos lejanos, gritando desde la calle. Somos ciudadanos del reino con derecho de audiencia. Entramos en la corte celestial para tratar asuntos de Estado. Nuestra oración es una gestión oficial. Estamos gestionando la paz, estamos abogando por la libertad. Tenemos una audacia santa para decir, Señor, actúa en esta ley, o Señor, interviene en esta crisis. Y aquí llegamos a la parte más difícil. Acciones de gracias. Las tan conocidas Eucaristías. Pregunto, ¿dar gracias por un gobierno corrupto? ¿Dar gracias por Nerón? Sí, pero entendamos bien por qué. No damos gracias por el pecado. Damos gracias por la gracia común que Dios derrama sobre el mundo entero, cada día. Damos gracias porque existe una autoridad, aunque sea imperfecta, que frena el caos total. Si no hubiera gobierno, viviríamos en anarquía. Y la Biblia nos enseña que el corazón del hombre es malo de continuo. Lo pueden ver en Génesis 6:5. El Estado, entonces, es un dique que Dios pone para contener la maldad humana. Dar gracias es el antídoto contra el cinismo. O sea, una desconfianza extrema hacia la honestidad de los líderes. ¿No les parece muy frecuente? Interceder así nos obliga a buscar los rastros de la bondad de Dios, incluso en sistemas que son fallidos. Damos gracias porque hay carreteras, porque hay cierto orden, porque todavía podemos respirar. Reconocemos que Dios sostiene al mundo a pesar de la locura de los hombres. Pero entonces, ¿cuál es la prioridad de todo esto? Pablo empieza el versículo diciendo, exhorto ante todo. En griego, la frase es proton panton. Proton significa primero en importancia. Y esto es serio. Primero en rango, en valor. Pablo no está diciendo, bueno, antes de los anuncios no se olviden de orar por el rey. No estamos hablando de un orden cronológico. Está diciendo, lo más importante, lo supremo, lo que tiene más valor en la asamblea es la intercesión por el mundo. A menudo, nuestras iglesias se encierran en sí mismas. Peleamos por el color de las alfombras o por diferencias doctrinales menores. Pablo nos sacude y dice, salgan de eso. Su prioridad es ser sacerdotes para el mundo. La intercesión no es el último recurso cuando la política falla. Es la primera línea de acción para un cristiano. Porque la intercesión es la resistencia del reino. Así llegamos al punto 3. Vamos a hablar del debate interpretativo y el corazón de Dios. Ahora bien, hemos visto el cómo de nuestra intercesión, pero necesitamos ver el por qué y el por quién. Pablo dice que oremos por todos los hombres. Y luego suelta una bomba teológica en 1 de Timoteo 2:4, cuando refiriéndose a nuestro Padre Celestial, dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Aquí estamos en aguas profundas. ¿Qué significa todos? Ha habido un gran debate histórico entre la visión reformada y la visión dispensacionista sobre este punto. Y es importante que lo entendamos, no para pelear, sino para enriquecer nuestra oración. La visión reformada, celosa de la soberanía de Dios, ha interpretado históricamente este todos, nuestra palabra conocida panton, como un universalismo, pero de categorías. Es decir, no necesariamente cada individuo biológico, sino toda clase de hombres. Ellos dicen reyes, esclavos, judíos, gentiles, bárbaros. Esto es poderoso,
Significa entonces que no hay ninguna clase social, ni siquiera una élite hostil romana que esté fuera del alcance de Dios. Significa que Dios salva también a los poderosos. Esto rompe cualquier prejuicio de clase que cualquiera pueda tener. La visión dispensacional, por otro lado, enfatiza una universalidad literal. Dios quiere genuinamente que nadie perezca y añade un sentido de urgencia por el tiempo. Vivimos en un paréntesis de gracia, dicen los dispensacionalistas. Este paréntesis de gracia es hasta el momento en que ocurra la parousia, o sea, la segunda venida de Jesús. Y debemos orar para aprovechar el tiempo y salvar a tantos como nos sea posible. Ambas posturas tienen sentido. Por lo tanto, es válido aclarar que nosotros, en Palabras de Vida, te invitamos a ver este tema como un punto de encuentro. Ya sea que creas que Dios salva a toda clase o a cada individuo, el resultado práctico, en definitiva, es el mismo. Una iglesia de rodillas con el corazón abierto hacia el mundo. Porque la iglesia es la única entidad que intercede por el bien de todos, sin distinción. La base de esto es el rescate. En 1 de Timoteo 2:6, Pablo dice que Cristo se dio a sí mismo en rescate por todos. Panton. Esto del rescate es la palabra griega antilitron. Es un término técnico. Significa contraprecio. Es un intercambio. La vida del inocente por la vida de los culpables. Nuestra oración se basa en la cruz. Y si no se basa en la cruz, no tiene la efectividad que Dios le concedió. No oramos porque los gobernantes sean buenos. Oramos, ¿saben por qué? Porque hay un precio ya pagado. Oramos porque la sangre de Cristo es moneda suficiente para comprar incluso el alma de un tirano. Como dicen los eruditos Jamieson, Fawcett y Brown, la oración por los gobernantes es el antídoto contra el espíritu de rebelión, estableciendo que la influencia cristiana debe ser mediadora por la gracia y la intercesión, no por la espada. Nosotros no derramamos la sangre de nuestros enemigos. Apelamos a la sangre que ya fue derramada justamente también por ellos. Nuestro último punto habla de la fenomenología de la paz y el carácter. Vamos a bajar todo esto a tierra a nuestro tiempo de hoy. Finalmente, ¿para qué oramos? ¿Cuál es el objetivo práctico? 1 de Timoteo 2:2 nos da la respuesta. Para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Esto no es una petición egoísta. Presten atención porque esta es la llave de la efectividad de la oración. No pedimos paz para estar cómodos en nuestros días, en nuestro tiempo. Pedimos paz para que el Evangelio corra. El texto griego distingue dos tipos de paz. La paz externa se llama eremón. Es la ausencia de disturbios, la ausencia de guerras, la ausencia de persecución. Oramos para que Dios refrene la violencia social. Necesitamos un entorno estable para criar a nuestros hijos, para trabajar, para predicar sin que nos persigan o nos encarcelen. Y por otro lado, vemos la paz interna, hesichion. Esta es la calma del espíritu, es la tranquilidad del alma que no se altera por la política ni por los vaivenes de nuestro diario vivir en este mundo. ¿Notan la combinación? Paz alrededor y paz adentro. Vivimos en una era de ansiedad política. Las noticias buscan robarnos nuestra paz interior. Pero cuando oramos, entregamos esa ansiedad a Dios y recuperamos entonces la calma perdida. Ahora, cuidado, porque si resulta que no logramos calmarnos, es la prueba palpable de que no hemos entregado verdadera y sinceramente la carga a nuestro Señor. Y esa paz es el suelo fértil para dos frutos del carácter. Primero, para la piedad. Eusebeia, que hemos estudiado tanto. Eusebeia no es religiosidad, es la adoración práctica. Es como tratamos al vecino, es como hacemos negocios, es como nos sociabilizamos con nuestro entorno. Es mostrar a Dios en la vida diaria como fruto de nuestra íntima y estrecha comunión con nuestro Padre Celestial. Y la otra virtud o fruto es la honestidad. Semnotes. Esta palabra implica dignidad o gravedad. Es una seriedad moral que inspira respeto. Dios quiere que en medio de la paz social la iglesia brille con un carácter digno, que seamos gente seria, profunda, respetable.
Como bien señala el maestro Warren Wiersbe, usando la analogía de un soldado. Él dice, así como un soldado en servicio activo no se enreda en los negocios de la vida civil, el creyente debe evitar enredarse en las controversias políticas mundanas que dividen y distraen. No oramos para que el gobierno haga nuestro trabajo. Oramos para tener la libertad de cumplir nuestra gran comisión. La paz social es la plataforma para desplegar la santidad de Dios. Porque la intercesión es la resistencia del reino. ¿Y qué hay de nuestro llamado? Hermanos, este enfoque que Dios nos está revelando cambia nuestra manera de ver la política. Cambia nuestra manera de usar las redes sociales. Cambia nuestras conversaciones de sobremesa. Necesitamos hacer unas aclaraciones pastorales importantes. Orar por la autoridad no significa estar de acuerdo con sus pecados. No significa validar la corrupción. Como dice el gran comentarista Matthew Henry, orar por el líder no significa estar de acuerdo con su política. Significa reconocer que su alma está en peligro y que su gestión necesita desesperadamente la intervención de la sabiduría divina. Oramos por ellos precisamente porque son débiles, porque son tentados, porque sin Dios van a destruir la nación. ¿Y nosotros cómo aplicamos esto esta misma semana? En nuestras conversaciones. Cuando un compañero de trabajo empiece a criticar con odio hacia el presidente o el gobernador, nosotros podemos hacer la diferencia. En lugar de echar más leña al fuego, podemos decir, la verdad es que la situación es muy difícil. ¿Qué te parece si oramos para que Dios les dé sabiduría? Porque si le va bien a Él, nos va bien a nosotros. Esta es una forma de ser sal y luz en este mundo, como el Señor nos indicó, que nosotros somos sal y luz para esta tierra. Y en nuestra privacidad, nosotros necesitamos ser sacerdotes. ¿Qué hace un sacerdote? Básicamente, construye puentes. Esta semana propongámonos algo. Por cada noticia mala que leamos, elevemos al Padre una oración. ¿Lees sobre un caso de corrupción? Haz una rogativa por la integridad de los involucrados. ¿Lees sobre una ley injusta? Haz una petición formal ante el trono de Dios para que su justicia, la de Dios, prevalezca. ¿Ves que no hubo disturbios en la calle? Haz una acción de gracias por la gracia común que Dios derramó para ese día de tranquilidad. Y en nuestra actitud, busquemos vivir quieta y reposadamente como el Señor nos ordena. No permitamos que la polarización política nos robe el gozo, nuestra paz interior. No dejemos que el odio partidista entre en la iglesia. Nuestra lealtad no es ni con la izquierda, ni el centro, ni la derecha política. Nuestra lealtad es al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, nuestro Señor amado Jesucristo. Recordemos nuestra función. Somos la resistencia, pero no la resistencia que tira piedras. Somos la resistencia que dobla rodillas. Somos la resistencia que cree que hay un solo Dios y un solo mediador. Creemos que el corazón del rey es como un arroyo en las manos de Jehová, como dice Proverbios 21. Él, Jehová, inclina ese arroyo hacia donde quiere. Así que hoy vamos a hacer exactamente lo que la palabra nos manda. Vamos a dejar de lado nuestra opinión política por un minuto y vamos a asumir nuestra identidad sacerdotal. Los invito a que compartan y escuchen esta oración que redacté especialmente para nosotros. Padre eterno, dueño de la historia, te pedimos perdón porque muchas veces hemos criticado más de lo que hemos orado. Hoy traemos ante ti a nuestras autoridades. Señor, tú conoces su indigencia espiritual. Te rogamos que les des sabiduría, que refrenes su maldad, que los toques con tu temor. Señor, sabemos que tú nos dejaste tu paz antes de volver al Padre. Ayúdanos a no perderla por ninguna razón. Paz externa para predicar tu palabra y paz interna para confiar en tu soberanía. Que nuestra vida sea un testimonio de piedad y dignidad en medio de esta generación. En el nombre de Jesús, nuestro único mediador, te lo pedimos y te agradecemos. Amén y amén. Nunca olvides, la intercesión es la resistencia del reino. Que Dios te bendiga. Hasta nuestro próximo encuentro. Recuerda visitar palabrasdevida.com porque allí esta enseñanza y muchas otras más te están esperando para reconfortar tu corazón. Hasta la próxima.